Hola mis amigos, un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Ahora traemos el mensaje que el Señor quiere hablar a nuestra vida y yo quisiera que entráramos lleno con una oración, dándole gracias a Dios por estos bellos momentos que vamos a escuchar este mensaje y decirle que el Señor tome todo el control. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, porque tú siempre, Señor, estás al pendiente de tus hijos. Tú siempre, Señor, eres omnisciente, conoces todas las cosas, Padre. En esta hora, mi Dios, yo quisiera, Padre, pedirte que tomes control de nuestra vida, mi Dios, y que este mensaje, Señor, fluya, Padre. Que sea un aliciente a tu iglesia, Señor, que sea un tiempo, Señor, de meditación y que sea un tiempo de autoanálisis, Señor, en nuestra vida propia, Padre, porque a veces nos confiamos, Señor, a veces creemos que todo marcha bien, pero no es así, mi Dios. Enséñanos, mi Dios, a que sigamos adelante, perseveremos en tu palabra y que, Señor, en todo momento seamos, Señor, dependientes de ti, Padre. Te damos gracias y todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hoy el tema es esfuérzate, iglesia. Esfuérzate, iglesia, porque el Señor viene pronto. Y viene por una iglesia que ha permanecido fiel. Y el texto base es Apocalipsis 2, del 1 al 5. Y dice el mensaje a las 7 iglesias y el mensaje a Éfeso. Dice la palabra: escribe al ángel de las iglesias en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y aquí hay un pero, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Termino con el 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esta iglesia de Éfeso tenía todo. Había luchado con fervor, había trabajado duramente, pero dice el Señor: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Por eso dice el Señor en el versículo 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y también dice: y haz las primeras obras. Lo primero, haz las primeras obras. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero aquí la iglesia de Éfeso estaba dejando al lado lo primero, y es el primer amor. Es cuando uno está enamorado, cuando el Señor lo llama de donde estaba, de las tinieblas a una luz admirable. El amor nunca deja de ser. Pero la iglesia de Éfeso estaba olvidando esto. Quizás ya no se esforzaba en las cosas del Señor, quizás tenía otro tipo de prioridades y se estaba olvidando del amor de Dios, del amor que Él derrama en los corazones, del amor que Él tiene para toda la humanidad. Quizás estaba fallando aquí en la iglesia de Éfeso. En Josué 1:9 le dice el Señor: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así lo dijo el Señor.
Le estaba diciendo a Josué, esfuérzate. Ya estaba Josué por entrar a la tierra prometida. Ya Moisés había muerto, le había pasado el estandarte a Josué y ahora Dios lo levanta para que meta a su pueblo a la tierra prometida. Le pasó la estafeta de Moisés a Josué, pero Josué, yo creo que había un pueblo tan grande y quizás desmayaba y el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y así como la iglesia de Éfeso, hoy nos habla el Señor a nuestra vida, que nos esforcemos y que seamos valientes en esta carrera, que seamos valientes, que seamos esforzados. La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Su primer amor había perdido o lo había dejado a un lado. Y cuando no hay amor, no hay nada. Cuando no hay amor, no hay nada. Porque dice que el amor es sufrido. El amor dice que no busca lo suyo, no se envanece. Y aquí ya ya se estaba perdiendo este amor. Pero el libro de Corintios, en 1 de Corintios, en su capítulo 13, vamos a leer 13:13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y lo que estaba pasando a la iglesia de Éfeso, que estaba perdiendo el amor. Y cuando se pierde la fe, entonces no hay amor. Y cuando se pierde el amor, se pierde la esperanza. Entonces tenemos que trabajar, iglesia, reforzando nuestra fe, teniendo ese amor que el Señor Jesús derramó en cada uno de nosotros. La fe, el amor y sobre todo la esperanza. Esperar pacientemente, dice la palabra de Dios, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Permanecer fieles. La palabra de Dios dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. El amor de muchos se enfriaría. Y eso es lo que está pasando a la iglesia de Éfeso. El amor se estaba enfriando en ellos. Así que si no hay amor, se está perdiendo la esperanza y cuanto más la fe. No podemos nosotros quitar nuestra vista, quitar nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el libro de Hebreos 12:2, pero yo te invito a que busquemos Lucas 12, del 45 al 47. Dice la palabra de Dios, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, dice, y comenzare, dice, a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber, vendrá el Señor de aquel siervo el día de que éste no lo espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Y esto es para la iglesia del Señor. No podemos nosotros como iglesia vivir perdidamente y decir, nuestro Dios tarda, me voy un poquito al mundo, me voy un poquito a divertir porque mi Dios tarda. Y la palabra de Dios dice, velad, llorar, para que no entremos en tentación. Aquí este siervo decía, mi Señor tarda. Empezó a portarse mal, empezó a embriagarse, a golpear
y entonces el Señor llegó en aquella hora y lo encontró haciendo lo malo. Lo encontró haciendo lo malo. Y la iglesia del Señor debe permanecer fiel. Aunque tardare la promesa de que el Señor viene, la iglesia debe permanecer fiel. Porque mucha gente dice, el Señor tarda. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos creen, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Es lo que dice la palabra de segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa como algunos creen. No, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Pero el arrepentimiento que tiene que ser genuino, de corazón. De corazón. No decir como este siervo malo, mi Señor tarda, entonces voy a hacer lo que yo quiero y no lo que quiere el Señor en nuestra vida. Entonces voy a hacer mi voluntad y no la del Señor. Porque tenemos que obedecer la palabra, la que el Señor ya nos dejó escrita en este libro maravilloso. Ya está escrita de tal manera que dice que todo pasará, pero su palabra permanecerá. Y si vamos a Mateo 13, yo quisiera que analizáramos un poquito Mateo 13, 24 al 30. Fíjense lo que dice esta parábola de Mateo 13, del 24 al 30. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Aquí hay dos cosas, lo que es de Dios y lo que es del maligno. Los que hacen la voluntad de Dios y los que hacen la voluntad del padre de mentira. Por eso el Señor Jesús dijo, deja que crezcan juntas lo uno y lo otro, pero cuando se llegue el fin del tiempo, vamos a cosechar. Toda la cizaña se va a juntar en manojos y se va a echar al fuego, pero el trigo va a ser apartado para el Señor, en el granero del Señor. Y esto me recuerda a la palabra que dijo el Señor Jesús. Jesús dice, voy pues a preparar moradas para donde yo esté, ustedes también estén. Y esto está hablando a aquellos que hacen su voluntad. El trigo y la cizaña deben de crecer juntos. El trigo y la cizaña deben de crecer juntas. Sí, pero nosotros debemos de hacer un autoanálisis en nuestra vida y a ver si somos trigo o somos cizaña. Dice la palabra del Señor, por sus frutos los conocerás. Mateo 7,
Mateo 7 dice la palabra del Señor, en su versículo 15, dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. El 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos, dice la palabra, los conocerás, los conocerás. El fruto del cristiano es tener que tener el fruto del Espíritu. Porque si no tenemos el fruto del Espíritu, entonces estamos en peligro o en riesgo de ser cizaña. Los buenos frutos se van a conocer por sí solos. Si eres un árbol bueno, entonces vas a dar buen fruto. Pero si eres un árbol malo, vas a dar un fruto malo. Dice la palabra que el hombre de su buen tesoro saca buenas cosas. El hombre de su buen tesoro saca buenas cosas, que es su corazón. Es su corazón. Saca buenas cosas. Pero el árbol malo tiene cosas malas. Y termina este versículo diciendo, el 20, así que por sus frutos los conocerás. Por sus frutos. Entonces no es que yo declare las cosas, que soy cristiano, que esto y que el otro, pero mis frutos lo niegan. Mis frutos lo niegan. Es mejor que la gente dé su opinión de nosotros y no nosotros proclamarnos santos. Santos. La gente daba buen testimonio de Jesús. Un soldado dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Una mujer dijo, me parece que él es profeta. Y mucha gente daba una opinión del Señor Jesús favorable a él. ¿Por qué? Porque los frutos del que tenía el Señor Jesús hablaban por sí solos. Y él no andaba proclamándose el Rey, el Cristo, el Mesías. La gente lo reconocía así. Y así debe ser la vida de un creyente. Por sus frutos los conocerás, los conocerás. Yo tengo un ejemplo bien palpable en Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando las lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las 10 vírgenes dice que cabecearon porque el esposo tardaba y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Quiero hacer un paréntesis aquí y decir que estas vírgenes se confiaron.
Estaban esperando al esposo, pero el aceite era poco. Estaban esperando al esposo y se durmieron. Y cuando el esposo vino, entonces corrieron a prepararse, pero fue demasiado tarde. La puerta se cerró. 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. De cierto les digo que no las conozco. ¿Cómo? Si estaban dentro del conjunto de las 10 vírgenes. ¿Qué les pasó? Se confiaron, porque dice que el esposo tardaba, se durmieron, no se prepararon, y fue grande su calamidad. Fue grande su calamidad de estas mujeres, que aunque le estuvieron diciendo: Señor, Señor, ábrenos, la respuesta del Señor dijo: no las conozco, no las conozco. Es algo duro para este tipo de gente que cree que está bien, que va por el camino, que le está echando ganas. Aparentemente eso es lo que se cree, pero no, porque el mismo Señor dijo: no las conozco, no las conozco. Por eso el tema de esta hora es: esfuérzate, iglesia, no te confíes. No sabemos la hora ni el día en que el Señor vendrá por su iglesia. Así como sale el relámpago del oriente al occidente, así vendrá el Señor. La palabra dice: como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. No esperemos arreglar nuestros vestidos, no esperemos arreglarnos en ese momento cuando va a ser tarde. Así como le pasó a estas vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Señor, ábrenos. Y las palabras que oyeron fueron las más duras de su vida: no os conozco, no os conozco. Y es algo tremendo y es algo duro. Y la palabra del Señor, si nos regresamos al capítulo 7 de Mateo, ahora vamos a ver el 24, 7, 24 al 27, y el Señor nos pone un ejemplo para que nosotros echemos mano de esta herramienta. Mateo 7, 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no solamente oír, sino hacer, le compararé a un hombre prudente. Así estas vírgenes eran prudentes. Eran prudentes estas vírgenes, 5 de ellas, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Iglesia, otra vez, tenemos que tener nuestras bases sólidas fundadas en la roca que es Jesucristo. Y la otra parte de esta lectura, el 26, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Así eran las 5 vírgenes que se confiaron, insensatas, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Es un buen momento para que nosotros recapacitemos, meditemos el autoanálisis en nuestra vida, para que no sea grande nuestra ruina,
para que no oigamos estas palabras que el Señor Jesús le dijo a esta gente: no os conozco, no os conozco. Si nos regresamos a Mateo 7, fíjense cómo vamos a estar analizando estas palabras de no os conozco. Duras palabras. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿cómo le decían las vírgenes? Señor, Señor, ábrenos. Y aquí dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay tres cosas: el que hace la voluntad del Padre entrará al reino de los cielos. El que hace la voluntad del Padre. Dice 22, muchos o pocos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ah, sí, cierto y todo. No, el Señor Jesús no les dijo eso. El Señor les dijo: entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando ya no hay remedio, ya es por demás que te escudes en las cosas que hiciste o dejaste de hacer. Ya no nos podemos escudar, porque estos hombres, por eso dice, muchos me dirán en aquel día. Se están escudando que trabajaron en la obra del Señor, porque dice: echamos fuera en tu nombre demonios, profetizamos, hicimos milagros. No es suficiente, mi hermano. Es necesario, porque por eso tenemos dones, pero no descuidar la salvación tan grande, no descuidar. Estos tenían dones, pero descuidaron la relación con el Salvador. Por eso se escudaban y decían: Señor, en tu nombre eché esto, en tu nombre hice el otro, en tu nombre. Y el Señor Jesús dijo: nunca los conocí. Y termina diciéndoles: hacedores de maldad. En otras palabras, malvados, malvados. No los conocí. Otras palabras fuertes y duras para aquellos que creían que porque tenían su don, que porque hacían milagros, que porque tocaban la guitarra, que porque tocaban pandero, que porque alzaban sus manos y cantaban, entonces estaban del otro lado. Y no, dice la palabra que el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese va a ser galardonado. El que hace la voluntad, no el que hace milagros, no el que echa fuera demonios, no. Ciertamente son dones para favor de la iglesia, pero si tú tienes un don y ya lo pusiste en práctica y sabes orar y poner manos y que sane la gente, no descuides tu salvación, porque va pegado. No por eso ya digas: ahora me tienen que servir a mí porque yo tengo los dones. No. Pablo tenía casi todos los dones y él servía, él predicaba y él decía: ay de mí si no predicare el evangelio, ay de mí. Y hay muchas cosas que dijo el Señor Jesús: el que edifica su casa sobre la roca, ese es el que hace la voluntad del Padre, porque la roca es Jesucristo y está edificando su casa sobre la roca, sobre bases sólidas. Él se edifica y edifica su casa y a los que están a su alrededor, trabajando en la obra. No se da por vencido. Es como la mujer de Proverbios 31, trabajadora, dadora, respetuosa con el esposo. Todo esto es lo que dice el Señor, que vayamos haciendo su voluntad.
en todo momento. ¿Por qué? Porque entonces tendremos realmente los cielos abiertos. Cuando tú y cuando yo dejamos de hacer las cosas de las cuales el Señor nos está advirtiendo que estamos mal, que no podemos dejar aquellas cosas de las cuales el Señor ya dejó escritas en su palabra para que nosotros las pongamos por obra. No queramos que venga el Señor y nos diga a la iglesia Sinaí, unas cosas tengo contra ti, que no has permanecido en mi palabra, que no la has obedecido. No queremos oír estas palabras que dijo: el lloro y el crujir de dientes. Es un buen momento para que nosotros analicemos esta palabra y la pongamos por obra, para que no diga después: apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a Apocalipsis. Así como empezamos con Apocalipsis, así quiero cerrar yo con Apocalipsis 3, del 7 al 13. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La palabra dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. En las vírgenes insensatas dice que la puerta se cerró. Y aquí dice que ha puesto una puerta abierta, que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, fíjense que le está diciendo a la iglesia: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es una iglesia amada, aunque tiene poca fuerza, pero sigue adelante. Dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra. Y no es que la guarde en un cajón o en un buró, no, ha guardado la palabra, es que ha permanecido caminando en la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice que ha guardado la palabra con paciencia, no como el siervo malo que decía: mi Señor tarda. No como las vírgenes insensatas que cuando vino el Señor estaban confiadas, no esperaban a que llegara esa hora y se confiaron. Y aquí dice que con paciencia han guardado la palabra. Dice el 11: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Cada domingo se expone un tema, se expone la palabra, hay cursos. Retén lo que tienes, lo que has oído, lo que has aprendido, ponlo por obra. Dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, el que permanezca hasta el fin, el que le eche ganas, el que no se conforma a este siglo, sino que espera en la promesa de nuestro Dios. Dice: el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios y mi nombre nuevo. Termino con el 13. El que tiene oído,
oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Sinaí. Retén lo que tienes. ¿Tienes paciencia? Camina con paciencia. Porque tenemos nosotros grandes promesas con el Señor. Y no seamos como esas vírgenes insensatas, como esos hombres que se escudaban diciendo: Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice el otro. No seamos como ese hombre, como dice la parábola, que edificó su casa sobre la arena. Ah, qué placer, no me costó trabajo y así me voy, y así me voy. No, hermano, todo lo que cuesta trabajo tiene recompensa. Dejar mi voluntad y hacerla del Señor. Claro que cuesta trabajo, porque somos carne, porque estos ojos no se cansan de ver, ni esta boca se cansa de hablar. Que hablemos, como dice la palabra de Dios, con cantos, con salmos, con himnos espirituales, de las cuales el Señor ya nos ha capacitado, porque dice: abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, atento para que nadie tome tu corona, para que nadie tome tu corona. Y el que venciere, dice, estará en las moradas celestiales, lo hará columna, estará firme, no se va a mover, no se va a mover. Por eso la palabra de Dios, yo quiero acabar con esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oye, iglesia, lo que el Espíritu dice en la palabra. Este tema es: esfuérzate, iglesia, esforcémonos para llegar a la meta. Pablo dijo: he guardado la fe, he peleado la buena batalla, por lo tanto me espera la corona de la vida. Así, con esa seguridad, y no titubeando si eres frío o eres caliente, o si no eres frío, no eres caliente y eres tibio, dice el Señor: te vomitaré de mi boca. Escuchemos esta palabra, hermano, con oídos espirituales, que baje a nuestro corazón y que podamos esforzarnos para recibir el galardón que el Señor tiene preparado para todos aquellos que han permanecido fieles. Yo quiero acabar con una oración y que meditemos la palabra y hagamos un autoanálisis en nuestra vida como creyentes. Padre, te doy gracias en esta hora, Padre. Señor, ayúdanos a esforzarnos, Señor, y a proseguir a la meta. Tú tienes galardones, tienes coronas, Señor, para cada uno de aquellos que se esfuerzan, Señor, y superan todo obstáculo del mundo. Tu palabra dice que el justo podrá caer 7 veces, pero de ahí tú le levantarás, mi Dios. Tu palabra dice que tú eres el que nos sostiene de tu mano derecha, mi Dios. Gracias por esta palabra, mi Dios. Señor, que haya caído en buena tierra y que produzca fruto, mi Dios, porque tú quieres esos valientes, gente esforzada, Señor, que no se avergüenza de tu nombre, que aunque tengamos poca fuerza, pero tú, Señor, nos darás fuerzas de búfalo para seguir adelante, mi Dios. Gracias por la vida del oyente, mi Dios. Guárdale, Señor, y que todo, Señor, sea para bien a nuestra vida y que lo llevemos a cabo, Padre, tomando estos ejemplos, mi Dios, de los cuales tú nos has dejado, de que no nos confiemos, Señor, como esta gente que vimos, sino que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos proseguir, Señor, a la meta, mi Dios. Guárdanos en ese hueco de tu mano, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.